en la brecha por nuestros hijos. En el Salmo 127, del versículo 3 al 4, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces la palabra de Dios que nos dice que los hijos son una herencia, ¿son qué? Un regalo de parte de Dios. O sea que si usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 10 hijos, Dios le ha bendecido grandemente, porque le ha dado ¿qué? Regalos, porque le ha dado una herencia. Ahora, Él dice que esos hijos que Él nos da son un regalo. ¿Y cómo se trata un regalo? O sea, ¿cómo se recibe un regalo? Con alegría, ¿cierto? ¿Cómo se recibe un regalo? Con emoción. ¿Qué se hace cuando nos entregan un regalo? Se valora, ¿cierto? Cuando se nos entrega un regalo, se cuida. Cuando se nos entrega un regalo, nos da alegría y emoción. Y eso es lo que ocurre cuando nuestros hijos llegan a esta tierra, ¿cierto? Ellos representan esa alegría, esa emoción. Incluso cuando un hijo llega a nuestra vida cambia completamente, ¿cierto que es así? Entonces, en el tema de esta noche que dice en la brecha por nuestros hijos, ¿qué significa estar en la brecha por ese regalo, por esa herencia que Dios nos da? Según el diccionario, uno de los significados de la palabra brecha es una abertura o rotura irregular en una superficie, ¿cierto? Pero también suele utilizarse la expresión estar en la brecha para señalar a aquella persona que lucha por conseguir un propósito con el que está comprometido. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte de Dios, con ese regalo y con esa herencia que Él nos ha dado. ¿Y cuál es ese propósito? Guiar, encaminar, mostrar, direccionarle a nuestros hijos el camino de Dios, el camino hacia la salvación. Ser padre y madre es una responsabilidad, yo pensaría que la más grande de esta tierra, porque nosotros vamos a tener un día que darle cuenta a Dios de aquellas cosas que Él nos entregó, de aquellos seres que Él puso a nuestro cargo. Y ese rol de padre y madre dura, yo diría, hasta que parta el hijo, ¿cierto? Porque no es que el hijo crece, bueno, él ya se fue, que se defienda. Nosotros tenemos que estar siempre en la brecha, o sea, en la lucha constante para que ellos estén en el camino del Señor. ¿En qué tiempo estamos en este momento? Como podemos ver en las noticias, ¿cuáles son los titulares todos los días que tristemente vemos en las redes sociales, en Noticias Cartago, en Cartago Estéreo? ¿Cuál es el titular principal en estos momentos? Muere joven asesinado en el barrio tal, ¿cierto? Y al otro día es la misma noticia, muere joven asesinado en tal barrio. Y uno a veces ve los comentarios y la gente dice, pero ¿qué pasa con la juventud? ¿Pero qué pasa con los jóvenes? Sabemos que detrás de todo esto hay un culpable, ¿cierto? ¿Que es quién? El enemigo de nosotros y el enemigo de nuestros hijos, que se llama Satanás. Y Satanás tiene claro el propósito de él, que es ¿cuál? Robar, matar y destruir. Y nosotros como padres tenemos que tener también muy claro cuál es el propósito por el cual Dios nos permitió tener esa bendición y ese regalo que son nuestros hijos. Estar en la brecha es estar en la constante y perseverante oración, clamor, intercesión, cuidado, protección por la vida de nuestros hijos. En la Biblia hay dos casos que me llaman mucho la atención, de una mamá primero y después de un papá, porque sabemos que cada uno tenemos una lucha. ¿Cuántos tienen aquí una lucha en casa? Yo creo que todos, ¿cierto? No seré la única. Todos tenemos una lucha. Cuando los hijos, hay un dicho, son pequeños, hay problemas pequeños. Cuando los hijos son grandes, los problemas son grandes. Pero nosotros siempre debemos estar allí firmes. Entonces en la Biblia hay una historia de una mamá que tenía una situación muy difícil con su hija.
una situación, ahorita lo vamos a leer, grave, con una hija. Y sabemos que cuando llegan situaciones, nosotros como madres y como padres nos agobiamos demasiado por la situación que están viviendo nuestros hijos. Y esta historia está en Mateo 15, del 21 al 28, donde dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, ¿qué hacía ella? Clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como ustedes pueden ver, inicialmente ella se acerca pidiendo misericordia. ¿Para quién? Para ella misma, como mamá. ¿Por qué? Porque estaba angustiada, porque estaba preocupada, porque estaba tal vez todos los días viendo esa dificultad que había en su hija. Y así tal vez en ese momento hay muchas madres y muchos padres que todos los días ven una dificultad en sus hijos, ¿cierto? Entonces ella les pone en ese momento la causa a Jesús de su preocupación y le dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Y saben qué es eso? ¿Qué es estar atormentado por un demonio? Es no tener vida, porque como la palabra lo dice, es un tormento. Es algo que está todo el tiempo en tu mente, en tu corazón, no te deja hacer nada, te paraliza, te quita las ganas de comer, te quita las ganas de salir a la calle, te quita las ganas de hacer muchas cosas, porque todo el tiempo está allí rondando. Dice la palabra que Jesús no le respondió palabra, como tal vez muchas veces has clamado y dices: Señor, ¿por qué no respondes? Pero Jesús tiene el control siempre. Y dice entonces que acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, da voces tras nosotros. Él respondiendo le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino después del silencio de Jesús y no dijo: bueno, no respondiste, tú tomarás la vida de mi hija. No, él dice que ella volvió y ahora ¿qué hizo? Se postró ante él diciendo que: Señor, socórreme. Y dice la palabra que respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondiendo le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces vemos aquí el poder de nuestro Señor Jesucristo, que fue movido porque vino una mamá a exponerle cómo se sentía, a exponer esa situación que estaba viviendo todos los días en casa. No sabemos cuántos días, cuántos meses o tal vez cuántos años llevaba ella sufriendo al ver a su hija en esa situación atormentada. Ella viene una primera vez y se acerca a él y le clama diciéndole. Al no recibir respuesta se postra. Y lo tercero, ella tuvo una fe muy grande. El segundo caso es de un papá que también tiene un problema, una situación con una hija. Su hija está enferma, su hija está agonizando. No sabemos si tenía un diagnóstico terminal, pero estaba ya viéndola, su papá, allí en su lecho de muerte. ¿Y qué siente un padre, una madre cuando ve a su hijo enfermo? No dormimos, ¿cierto? Preferimos que ellos estén bien, que estén tranquilos. Si toca dormir en una silla de una clínica, dormimos, pero queremos que nuestros hijos estén bien. Esta historia está en Marcos 5, la primera parte del 21 al 24. Dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, diga, un papá. Y luego que le vio, ¿qué hizo? También él se postró a sus pies, dice la palabra, que le rogaba mucho diciéndole: Señor, mi hija está agonizando, Señor, mi hija está muriendo, Señor, ayuda a mi hija. ¿Usted se imagina usted en esa situación? Que su hijo esté agonizando, que su hija esté agonizando en ese momento. Ven y pon las manos sobre ella. Él le hace esa petición para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Si usted sigue leyendo, allí Jesús tiene otra intervención de una mujer que lleva muchos años con un flujo de sangre,
Pero Jairo fue paciente y esperó, porque el Señor tiene milagro para todos, amén. Él necesitaba primero sanar a la mujer del flujo de sangre y luego glorificarse en la vida de la hija de Jairo. En Marcos 5, del 35 al 42, del Marcos 5, del 35 al 42 dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Y esas voces que Jairo escuchaba son muchas veces esas voces que van a llegar a nosotros como padres. Cuando la gente tal vez expresa: ya ese muchacho no lo cambia nadie, ese muchacho ya está muy perdido. No aceptemos esas palabras, no aceptemos esas declaraciones de la gente, porque es que Dios es el Dios todopoderoso y Él es el que tiene el control de la vida de nuestros hijos. Entonces dicen que Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y en esta noche nos da esa palabra el Señor. Nos dice: no temas, papá, no temas, mamá, cree solamente. Dice la palabra: y no permitió que le siguiese nadie. Y él se llevó a Pedro, a Jacob y a Juan, hermano de Jacob. Jesús seleccionó un grupo de discípulos, ¿sí?, para ir a la casa de Jairo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Porque para muchos tal vez no hay nada que hacer, pero para Jesús apenas comienza todo, amén. Y dice que lloraban y se lamentaban, y Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis? O sea, ¿por qué están llorando? La niña no está muerta, sino que está durmiendo. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, ojo, tomó ¿a quién? Al padre y a la madre de la niña, porque debe haber una coinonía, debe haber una unidad entre papá y entre mamá, porque los problemas de los hijos no solamente son de mamá y no solamente son de papá, son de los dos, ¿cierto? Porque Dios los dio a los dos. Y dice que entró donde estaba la niña y tomando de la mano la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Démosle un aplauso al Señor. Porque eso que ocurrió con la mujer cananea y lo que ocurrió con la hija de Jairo puede ocurrir con nuestros hijos, amén. Amén. Yo quiero hacerte unas preguntas en esta noche y tú te respondes allí personalmente. ¿En qué tiempo crees que estamos viviendo? ¿Estaremos en los tiempos finales? ¿Estaremos en tiempos para estar dormidos? ¿O será que estamos llamados a estar en tiempos de estar en la brecha por nuestros hijos? Número 2, si hoy partieran tus hijos, ¿a dónde irían? Pensemos en eso. Si hoy partieran nuestros hijos, porque fue la voluntad de Dios, ¿a dónde irían? Tercera, si hoy partieras de este mundo, tú o yo, ¿qué dejaste sembrado en el corazón de tus hijos? Tal vez palabras hirientes, tal vez palabras de desprecio. Hay una edad muy difícil que se llama la adolescencia. Es la edad donde nuestros hijos adolecen. ¿Saben de qué? De tiempo, de amor, de compañía, de que los escuches. Y ese mismo hijo que cuando pequeño le celebrabas todo, por decir por rayar una hoja, es ese mismo hijo que ya ha crecido y que hay un cambio hormonal al 200% en los hombres, en las hormonas, al 100% en las mujeres, comprobado científicamente, que no entienden ni por qué se ponen irritables y se vuelven molestos nuestros hijos a veces. Cuando el bebé riega el chocolate en el comedor: ay, mi amor, ya limpio, no te quemaste.
pero cuando el adolescente deja caer el vaso, ¿qué sale de nuestros labios? Tercera, ¿crees que hoy estás en la brecha, al día de hoy, y estás permaneciendo en oración y clamor por tus hijos, viendo el panorama del mundo? Porque esto no se va a poner mejor aquí en la tierra, se va a poner mejor ¿en dónde? En el cielo. Y tenemos que estar todos los días preparados, porque muy sutilmente y ya incluso abiertamente el enemigo va con toda. En los colegios, en las instituciones, con la ideología de género. Usted ya leyó por casualidad el manual de convivencia de sus hijos, donde dice que usted acepta que allí ingresen niños que dicen quiero ser lo que quiero ser, y ni siquiera leemos el manual de convivencia, y eso lo han estado introduciendo en la educación y no nos hemos dado cuenta. En las dos historias que acabé de contar hubieron varias características de este papá y de esta mamá que nosotros podemos adoptar para permanecer en la brecha de oración por nuestros hijos. Y la primera fue que ellos clamaron a Jesús por ellos y por sus hijos. Número 2, se postraron siempre ante Él, porque solo a Él nos debemos postrar, porque solo a Él debemos dar la adoración. Número 3, suplicaron intensamente. ¿Estás suplicando intensamente por la salvación de tus hijos? O si están pequeños, para que no se desvíen del camino. O de vez en cuando me acuerdo, ay, verdad que hay que orar por esos muchachos. Número 4, se humillaron ante Jesús. Reconocieron que en su capacidad, como nosotros, no podemos hacer nada sino clamar, orar. Pero Él es el que tiene el poder, la autoridad para transformar cualquier situación, cualquier dictamen médico, cualquier dificultad que en este momento puedan estar viviendo nuestros hijos. Número 5, tuvieron una fe muy grande, porque no fue una fe pequeña, fue una fe demasiadamente grande para creer que aunque la gente dijera, está muerta, ya no hay nada que hacer, o sea, ya no moleste más a Jesús. O sea, su hijo ya de ahí no lo levanta nadie, de ese alcoholismo, de esa drogadicción, de ese homosexualismo. Créale a Jesús en grande, porque Él lo puede hacer. Número 6, tocaron el corazón de Jesús. Jesús es Dios, y Dios es ¿qué? Amor. Y si nosotros, siendo malos, dice la palabra, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no nos va a dar primero el Espíritu Santo? Y segundo, aquellas cosas que le pidamos con fe, con amor y con reverencia. Y número 7, ellos recibieron la respuesta. No dice Jesús no la sanó y entonces Él se fue. Ellos recibieron la respuesta, porque desde ese momento dice la palabra que la hija de la mujer cananea fue sana, fue salva de aquel demonio que la atormentaba, sin ni siquiera de pronto presentársela, sino que en el clamor de ella tocó el corazón de Jesús. Y de igual manera Jairo, un hombre principal, un hombre importante, se humilló ante el Señor Jesucristo y también recibió el milagro. Yo quiero mostrarles un video muy corto. Yo le digo cuando lo pone, porfa, porque es asombroso cómo aún la naturaleza y los animales nos enseñan a los seres humanos. Cuando una leona tiene sus crías, da hasta la vida por ellas. No los descuida en ningún momento, porque sabe que en la selva hay cazadores. Está alguien que siempre está viniendo a acechar. Aquí está la leona con sus crías y se viene el que anda como un león rugiente, miren, detrás de sus cachorros. Y la leona se va detrás de él y le dice, no señor, usted me deja quieto, mis hijos, venga, enfréntese conmigo. Y miren, ¿quién es más grande ahí? El león. Pero la leona se viene ¿con qué? Con fuerza a decirle, con mis hijos no te metes, yo los voy a cuidar. Podemos parar. ¿Nos enseña ese video? Nos enseña cuántos están dispuestos en esta noche a hacer un compromiso delante de Dios, a clamar por sus hijos en todo momento
y en todo lugar, porque ellos necesitan estar cubiertos con nuestra oración. Ellos necesitan estar guardados por un papá y una mamá que los recibieron con alegría, pero que después no pueden volverse como un estorbo. ¿Cuántos están dispuestos a hacer ese compromiso? Yo quiero que usted se ponga en pie y, como le decía ahora, si usted no ha tenido hijos, únase, hermano, en oración en este momento como iglesia. Porque la palabra de Dios dice que cuando Pedro estaba en la cárcel, había una cárcel que lo detenía para salir a libertad. La iglesia estaba unánime orando, y dice que todo el tiempo. Y cuando la iglesia estaba unánime orando para que alguien saliera de la cárcel, Dios se glorificó. Y las puertas de la cárcel fueron, ¿qué? Abiertas. ¿Pero por qué? Porque la iglesia estaba orando en un mismo sentir y en una misma unidad. Y yo sé que tal vez hay muchos hijos, no solamente acá en Cartago, en Colombia, en el mundo entero, que hoy están en cárceles, tal vez de un vicio, tal vez de una adicción, tal vez de demonios que vienen a atormentarlos. Y hoy, en el nombre de Jesús, vamos a unirnos en oración y vamos a creer que hoy se van a romper esas cadenas, que hoy se van a romper esas maldiciones, que hoy comienza una nueva historia en la vida de nuestros hijos, porque hubo un papá y una mamá que se levantaron firmes en la brecha, en oración, en clamor, en intercesión por ellos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos muchas gracias por el privilegio, por la bendición que tú nos has dado, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hijos. Si usted puede mencionarlos allí, si aún ya no están en esta tierra, dele gracias a Dios por el tiempo que Él le permitió disfrutarlos. Él es soberano y sabe por qué permitió que partieran ya tal vez de esta tierra. Y oro para que el Señor consuele tu corazón, papá y mamá. Padre, gracias, Señor, por esa herencia que tú pusiste en nuestras manos, Rey. Gracias por ese regalo, Señor, que tú nos has dado, porque a ti te plació. Tu palabra dice que tú nos das a nuestros hijos como flechas y nos llamas valientes, Señor. No nos llamas cobardes, porque tú nos das las fuerzas, tú nos das la sabiduría. Tú nos has entregado incluso un manual, que es la Biblia, para criarlos, para instruirlos, para dirigirlos. Padre, hoy queremos darte gracias. Y también queremos, Señor, pedirte perdón, porque tal vez hemos sido negligentes en algún aspecto de nuestras vidas como padres o como madres. Hoy reconocemos, Señor, que tal vez hemos descuidado en algún momento por ocupaciones, por trabajo, por distracciones, Rey. Hoy te pedimos perdón como iglesia. Hoy te pedimos perdón como ciudad, como nación, Señor, porque muchas veces descuidamos, Señor, a nuestros hijos. Y el enemigo anda como león rugiente. Él no pierde tiempo. Él mira qué hijo está descuidado. Él mira qué hijo está solo. Él mira qué hijo está distraído para traer sus dardos. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, mi Rey, te pedimos, Señor, que nos laves, que nos limpies, que nos purifiques, mi Rey precioso, y que nos permita, Señor, cada día levantarnos en oración, en clamor, en ayuno, en intercesión por la vida, por la salvación de nuestros hijos, mi Rey. Es el mayor legado que podemos dejar a ellos. Es la mayor herencia que podemos dejar. La fe en Jesucristo, el amor a Dios, la obediencia, la santidad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos la vida de nuestros hijos, Señor. Levante sus manos y presente a cada uno de sus hijos. Así como aquella mujer, Señor, te dijo: Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hoy presentamos delante de ti, Señor, todo aquello que atormenta a nuestros hijos, Rey. Hoy venimos en el nombre de Jesucristo rogándote, Señor, libertad para sus mentes, para sus corazones, Señor. Hoy rogamos para que ellos sean rodeados por un vallado de ángeles y arcángeles protectores que acampen alrededor de ellos. Hermano, yo le invito para que usted esta noche batalle en oración por sus hijos. Señor, hoy suplicamos la protección
Que el ángel de Jehová, como dice tu palabra, acampe alrededor de ellos, Señor, y los defienda. Porque nosotros te amamos, nosotros te tememos, Señor. Y tu palabra nos enseña que Job estaba guardado, estaba cubierto, Señor, él y sus hijos, él y su casa, Señor. Y el enemigo no podía tocarlo, Señor. El enemigo no podía ni siquiera lanzar un dardo, porque tu escudo de protección estaba alrededor de ellos. Hoy clamamos por ese escudo de protección para la vida de nuestros hijos, para nuestra casa, para toda nuestra parentela. Oramos por sobrinos, por nietos, por hermanos. Usted, hermano, tiene allí un joven por quien orar, un adolescente, un niño. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, hoy presentamos a nuestros hijos, Rey. Tu palabra dice que al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Hoy creemos en el poder de la sangre de Cristo. Hoy creemos, Señor, que se abren las puertas de las cárceles, Señor. Todo hijo que está en drogadicción, todo hijo que está en alcoholismo, todo hijo que está en homosexualismo, en lesbianismo, en inmoralidad sexual, hoy salen de esas cárceles por el poder de la sangre de Jesucristo y por la unción del Espíritu de Dios que visita sus vidas, que trae libertad a sus almas. Hoy nos levantamos en la brecha, Señor, por cada joven de esta ciudad, por cada joven de esta iglesia, de todas las iglesias de Cartago. Hoy suplicamos una intervención gloriosa, hoy suplicamos un avivamiento en el nombre poderoso de Jesucristo. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, en contra de tus siervos, en contra de nuestros hijos. Hoy nos levantamos como esas mamás, como esos papás valientes. Hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, le recordamos a Satanás que todo decreto ya fue anulado cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y dijo: consumado es. Hoy en el nombre de Jesús, todo argumento que el enemigo ha traído a la mente de nuestros hijos se cae a tierra. Toda palabra, toda maldición, todo lo contrario a ti, mi Rey, hoy no tiene poder. Lo declaramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy proclamamos libertad. Levante sus manos y diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa somos libres en esta noche, porque el Espíritu de Dios está en este lugar, porque el Espíritu de Dios visita mi casa en este momento, visita a mis hijos en este momento, visita toda mi parentela, Padre. Revístenos de tu amor, revístenos de tu unción, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Hoy clamamos por la salvación. Hoy oramos para que todo velo de los ojos de nuestros hijos sean quitados, mi Rey. Todo lo que les impide llegar a tus pies, toda obra de Satanás hoy es rota, hoy es quebrantada en el nombre poderoso de Jesús. Y creemos que hoy se rompen cadenas, hoy se rompen cadenas en el nombre de Jesús, porque hay poder en ese nombre que es sobre todo nombre.